MUSA, Museo de Arte del Recinto Universitario de Mayagüez, ha recibido la visita de cientos de personas a la exposición Flora Borinqueniana, 3 siglos de ilustraciones botánicas, curada por el doctor Eugenio Santiago Valentín y conceptualizada por la entidad para la naturaleza con la subvención de la Fundación Nacional para las Humanidades. Flora borinqueniana es la investigación del doctor Eugenio Santiago, catedrático del recinto de Río Piedras. Es una investigación que se lleva trabajando hace muchos años, de hecho, si no me equivoco, desde el 2015, y auspiciada por Para la Naturaleza. Y en ese proceso surge la iniciativa de crear esta exhibición Flora borinqueniana, 3 siglos de ilustraciones botánicas, que precisamente eso recoge eh, es la historia de Puerto Rico del siglo XVIII al siglo XX a través de los ojos de los naturalistas. Cuando el público viene a ver la exhibición tiene un diseño cronológico, así que empezamos en el siglo XVIII, luego pasamos al siglo XIX y el siglo XX es muy particular porque se reconoce algunas mujeres botánicas como Ana Roquet, Frances Horn, que era artista, pero trabajó también en botánica, ¿no? Ella era una artista y le encantaba recopilar información, como todos los de los otros naturalistas que van a ver aquí. Así que pueden ver obras de Francisco Oller, van a ver obras de Campeche, eh, y van a ver también cómo en el campo de las artes se iba cambiando la fotografía o cómo se representaba, porque fotografía solamente tenemos en la planta baja, pero cómo se iba representando la naturaleza a medida que los siglos iban cambiando. ¿Qué acogida ha tenido hasta el momento? Buenísima, un público muy variado, enfatiza mucho la misión del museo, que es precisamente ser un espacio interdisciplinario. Así que para este proyecto tenemos la participación activa de algunos colegas de agricultura, algunos colegas de biología. En la semana tenemos muchos grupos escolares de todas las edades y ya los sábados tenemos un público más familiar, un público constante, familiar, que nos ha visitado de toda la isla. Así que ha sido una experiencia interesante. Es una exhibición también interactiva. El público va a tener la oportunidad de ver algunas plantas desde los microscopios, las lupas, tienen acceso a los iPads, algunas publicaciones relacionadas. Así que vamos a ver el arte tradicional en las paredes, las ilustraciones botánicas, las pinturas, pero también tenemos un área interactiva y de libre expresión como esta sala donde estamos documentando ahora. El doctor Santiago Valentín, catedrático del recinto de Río Piedras de la UPR y egresado del recinto universitario de Mayagüez, conversó con Prensa Room sobre lo que representa la labor curatorial de esta muestra que estará en Musa hasta el 8 de julio. Flora Borinqueniana es un viaje a través del tiempo, en particular 3 periodos particulares en la historia de la botánica en Puerto Rico, finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Son 3 periodos que se representan por 6 naturalistas, y se habla de la labor, la contribución que ellos hacen a la construcción del conocimiento botánico en Puerto Rico, utilizando como elemento común las ilustraciones botánicas que se desarrollaron en estos diferentes periodos. Pero también la muestra incorpora o habla de las intersecciones que tiene la historia de la botánica con otros elementos importantes para Puerto Rico, como la historia de Puerto Rico, la cultura, el arte y la sociedad. Eh, ¿Quiere decir que estos botánicos también de alguna forma eran artistas si dibujaban esos sketches de las hojas y demás? Algunos lo eran, por ejemplo, Agustín Stahl, que es nuestro primer botánico, se conoce como el padre de la botánica en Puerto Rico en el siglo XIX. Stahl era médico de profesión, preparado en Europa,
pero él hace el manuscrito, el texto de los estudios para la flora de Puerto Rico, su obra, pero él también la ilustra, así que las acuarelas de su obra las hace él. También otro naturalista del 19, Domingo Bello y Espinosa, que fue un canario, un naturalista canario. Él era doctor en jurisprudencia, él aficionado a la naturaleza, también ilustraba plantas y escribió un texto sobre la flora en el siglo XIX. En el caso del siglo XVIII, también hay artistas, pero la estrategia es diferente. Estas son expediciones que se arman por la corona española y por el gobierno francés de la época, y estas expediciones son un grupo de expertos, personas que contienen un botánico, un zoólogo, por ejemplo, pero también incorporan artistas. En estas expediciones hay artistas profesionales. Por ejemplo, la expedición española tiene 2 artistas que son entrenados en academia de arte. O sea que hay algunos naturalistas que hacen el arte, son artistas, pero hay naturalistas que incorporan artistas entrenados en academia para que se encarguen de la parte de ilustración. Hay una parte muy importante de esta exposición y son las féminas botánicas, que de hecho una de ellas también era poeta y botánica. El siglo XX de esta expedición, de esta exhibición, las primeras décadas del siglo XX es lo que se cubre en esta exhibición, y yo se la quiero dedicar se la dediqué a las mujeres naturalistas, como yo le llamo, 2 personajes, 2 figuras, hay otras, pero 2 figuras particularmente importantes. Ana Roque de Duprey, que conocida por sus contribuciones en diferentes ámbitos en el quehacer cultural y social, sufragista, maestra de maestras y de maestros, como yo menciono, maestras y maestros. Escribe de la primera prensa por mujeres, de mujeres y para mujeres en Puerto Rico, publica novelas, pero también se interesa por otros elementos que son importantes sobre la naturaleza, la astronomía, por ejemplo, la meteorología y la botánica. Y se dedica a hacer una flora pintoresca de las Antillas, o lo que también ella conoce como botánica antillana, donde ella toma información, conocimiento, además del que ella tiene, conocimiento de las obras que ya se habían producido, y ella quiere incorporarlo, transformarlo en un cuerpo de divulgación científica. Para eso ella se echa mano de la técnica del collage. Algunos de los trabajos ya impresos, pues ella construye su manuscrito, un acopio monumental de información de muchas fuentes de la época, enfocada para la divulgación para el público. El catedrático de biología, quien además es curador del herbario del Jardín Botánico de la UPR, explicó lo que significa para él este proyecto. Significó muchas cosas en muchos planos, y me explico. Desde el punto de vista profesional, como soy profesor de botánica, que le interesa la flora de Puerto Rico, y que le interesa la historia, y que le interesa la divulgación o el compartir la información al público, pues este tipo de exhibición nunca se ha hecho en Puerto Rico. Narrar la historia de la botánica, también personas interesadas en la historia de Puerto Rico, la ciencia, la historia de la ciencia, la botánica, el arte, la cultura, todos son disciplinas que están conectadas. Debemos verlo como elementos que nutren el quehacer humano. Para mí era una muy buena oportunidad de todas estas áreas de conocimiento que a mí personalmente me interesan, y viendo los vacíos o las necesidades me parecía que era importante. La segunda, debo decirle que esta es una idea que tengo en la cabeza de hace décadas. Yo estoy enamorado del tema desde hace décadas, desde que era estudiante del recinto universitario de Mayagüez, desde que vi las acuarelas de Stahl por primera vez, me enamoré para siempre del tema. Así que era algo que venía pensando, soñando, deseando hacerlo en algún momento, y afortunadamente pues se alinearon, ¿verdad?, diferentes situaciones, diferentes personas, todo se ordenó de manera que llegó el momento para hacerlo. Para Prensa Room, en las cámaras Alexander Machado y José Luis Soto, informó Mariam Ludim Rosa.